Hoy vamos a hablar de Joseph Breuer, quien naciera en Viena, Austria, en el año 1842 y muriera en el año 1925. Nació en una familia rica y judía, y su madre fallece cuando él es muy pequeño, cuando tiene 4 años, por lo cual Joseph se queda al cuidado de su abuela y de su padre. Si bien él se sentía ligado culturalmente al judaísmo y sus principios, no practicó esa religión. En el año 1859, cuando tenía 17 años, empezó a estudiar medicina y se destacó como un gran alumno y se convirtió en asistente de un médico en el Hospital General de Viena. Hacia el año 1868 trabajó con el Dr. Hering en su laboratorio de fisiología y junto con él pudieron determinar la relación que existe entre el sistema nervioso y los pulmones. Es decir, fue uno de los descubridores de que la temperatura de nuestro cuerpo se regula a través de la respiración. En ese mismo año se casó y tuvo 5 hijos. En 1873 volvió a tener un descubrimiento junto con otro colega, ya que descubre la relación que hay entre el oído y el equilibrio. Es decir, que el equilibrio depende del movimiento de los fluidos que hay en los canales semicirculares del oído interno y de la información que el cerebro recibe de este movimiento de dichos fluidos. Mientras trabajaba como médico de familias, instruyó a Sigmund Freud, con quien trabajaría en colaboración más adelante. En el año 1880 atiende a una paciente que tiene histeria, a quien él llamará Ana O Ana Cero para proteger su identidad. Al parecer Ana O tenía doble personalidad, una muy diferente de la otra a medida que avanzaba el tratamiento, una melancólica e introvertida y otra infantil extrovertida. Es decir, tenía un trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple. Además, padecía de ceguera parcial, sordera parcial, problemas con el habla, y cuando el Dr. Breuer la hipnotizaba, ella hablaba y le atribuía una causa. Por lo tanto, cuando despertaba de la hipnosis, se sentía aliviada de tales síntomas. Allí nació lo que conocemos como la cura del habla o el método catárquico, tal como la misma Ana O Ana Cero, cuyo nombre era Berta Pappenheim, bautizó. A medida que transcurría el tratamiento, que empezó con Berta Pappenheim cuando ella tenía 18 años, empezó a haber un vínculo muy estrecho entre médico y paciente, a tal punto que la esposa del Dr. Breuer se sintió profundamente celosa de la joven e instó a que el doctor abandonase el tratamiento. Y así lo hizo, pero cuando intentó alejarse, la joven cayó en una profunda crisis y decía que iba a tener un hijo con el doctor ese mismo día. Lo cierto es que Breuer le da el alta, pero ella termina internada en un psiquiátrico, aunque años después se recuperará. Este método, utilizado por Breuer, fue de gran inspiración para Freud, quien convertirá a ese tratamiento básicamente en un mito fundante del psicoanálisis. Tan fascinado había quedado Freud que durante muchos años usó este tratamiento bajo la guía de Breuer, pero con el tiempo empezaron a separarse, ya que Breuer seguía atribuyendo a ciertos problemas similares a los de Berta algún origen fisiológico, neuronal, mientras que para Freud todo transcurría en el inconsciente y sobre todo en el origen sexual de los traumas. La relación entre ambos empezó a deteriorar y Freud fundaría el psicoanálisis y Breuer se separaría para siempre de él. Cuentan que cuando Breuer estaba ya muy viejo, se cruzó por la calle a su discípulo, amigo y auspiciado colaborador, pero éste le negó el saludo. Lo cierto es que el gran aporte de Breuer respecto al caso de Ana Cero o Ana O dispararon un gran interés por el inconsciente y sobre todo por los casos de histeria y la neurosis.
Breuer más adelante consideró que la hipnosis y el método catárquico quizás podían facilitar a la creación de falsos recuerdos, sentidos como reales por el paciente. Más allá de esa disputa interna que tendrían luego con Freud, lo cierto es que los aportes de Breuer abrieron un camino hacia el estudio del inconsciente, hacia el estudio de la forma de proceder de los seres humanos. Abrieron una puerta hacia un mundo desconocido, un mundo que todavía hoy se sigue explorando. Me despido con una frase de este médico y pensador, descubridor y figura decisiva para la psicología y el psicoanálisis, que dice así: por el amor de Dios, pare de pensar, abra los ojos y mire, deje al mundo entrar.